Hola a todos, en este video voy a mostrarles la solución de dos problemas de cinemática rotacional. Entonces vamos a comenzar por el que aparece en pantalla y dice así. Una rueda tiene una velocidad inicial de 24 radianes por segundo y aceleración angular de 30 radianes por segundo cuadrado durante los primeros 2 segundos. Luego, la rueda recorre 432 radianes con desaceleración angular constante hasta detenerse por completo. A. ¿Cuál fue el desplazamiento angular total de la rueda? ¿Cuánto tiempo después de iniciar su movimiento llega al reposo? Y C. ¿Cuál fue la magnitud de la aceleración en el intervalo donde se estaba deteniendo? Entonces, antes de empezar este problema, vale la pena mencionar que las ecuaciones de cinemática rotacional son esencialmente las mismas que las ecuaciones de cinemática lineal en una dimensión, por lo que la resolución de este tipo de problemas es bastante sencilla una vez entendido cómo resolver problemas de cinemática en una dimensión. Básicamente solo habría que pasar de las variables de cinemática lineal a las variables de cinemática rotacional, es decir, a velocidad angular, aceleración angular y el desplazamiento angular. Entonces, para este problema vamos a separarlo en dos partes. El tramo de 1 a 2 en donde la rueda está con aceleración positiva y en el tramo de 2 a 3 en el cual está con aceleración, bueno, está desacelerando y en la parte en la que llega al reposo. Entonces podemos tener estas variables cinemáticas y el desplazamiento angular. Entonces, según los datos del problema, tenemos la velocidad en la que inicia en este tramo. También tenemos la aceleración y tenemos también el tiempo. Y también de una vez anotemos las variables del tramo 2. Y aquí tenemos nada más la velocidad final, porque sabemos que llega al reposo, y el desplazamiento durante ese tramo. Así que la intención de utilizar estos subíndices es que es bastante obvio que la velocidad final del primer tramo es la velocidad inicial del segundo tramo, perdón. De esa manera, pues es más fácil y creo que va a ser más claro el manejo de los subíndices en el desarrollo. Entonces, el primer inciso nos pregunta cuál es el desplazamiento angular total, por lo que el desplazamiento angular total va a ser igual al desplazamiento angular del tramo 1 a 2 más el desplazamiento angular de 2 a 3. Y el segundo término ya lo conocemos como dato del problema. Y del primer tramo es súper sencillo calcularlo, ya que tenemos tres cantidades conocidas y solamente dos desconocidas. Por lo que podemos utilizar esta ecuación. El desplazamiento es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces esto se ingresa en la calculadora y da un valor de 108 radianes. Ojo que siempre las velocidades en cinemática rotacional tienen que estar en radianes por segundo, así de la misma manera. Entonces la aceleración en radianes por segundo cuadrado y el desplazamiento en radianes. Entonces, ya que tenemos esta cantidad, podemos regresar a calcular
el desplazamiento total, que sería 432 radianes, más el desplazamiento en el primer tramo. Y esto nos da 540 radianes. Y como les digo, la unidad de medida del desplazamiento angular en el sistema internacional es radianes, así que no hay necesidad de hacer alguna conversión a grados sexagesimales o a, bueno, no se me ocurre otra unidad de medida ahorita. Con eso respondemos el inciso A. Ahora vamos al inciso B. ¿Cuánto tiempo después de iniciar su movimiento llega al reposo? Para eso necesitamos calcular este tiempo. Sin embargo, no es posible con los datos que tenemos ahorita de la segunda parte del movimiento, porque solamente conocemos dos cantidades. Solamente conocemos la velocidad angular en el momento 3 y el desplazamiento angular. Por lo tanto, necesitaríamos calcular una más. Entonces, la que vamos a calcular es esta de aquí, porque es posible calcularla con los datos del primer tramo. Y podemos utilizar la ecuación de cinemática más sencilla, que es la velocidad angular final es igual a la velocidad angular inicial más aceleración por el tiempo. Se ingresa eso a la calculadora y obtenemos una velocidad angular en el tramo 2, en el punto 2, perdón, de 84 radianes por segundo. Entonces, digamos, la anotamos aquí. Y ahora, como ya tenemos tres cantidades en la parte 2, ya podemos calcular tanto la aceleración como el tiempo en ese tramo. Primero calculamos el tiempo, que lo podemos hacer con la siguiente ecuación. El desplazamiento es igual a la suma de la velocidad final e inicial. Ese es un sub 2 y ese es un sub 3. Dividido 2. Esto multiplicado por el tiempo. Despejamos esta ecuación para el tiempo. Y nos queda 2 veces el desplazamiento dividido la suma de la velocidad en el punto 2 con la velocidad en el punto 3. Y este término es 0. No todo el denominador, sino solamente la velocidad en el punto 3 porque llega hasta el reposo. Se meten los datos a la calculadora y se calcula un tiempo de 10.3 segundos. Entonces, recordemos que el inciso pregunta ¿cuánto tiempo después de iniciar el movimiento llega al reposo? Lo que significa que nos está preguntando por el tiempo total, la suma del tiempo del primer intervalo con el tiempo del segundo intervalo. Entonces tendríamos el tiempo total es igual al tiempo en el primer tramo más el tiempo, perdón, aquí van 2, más el tiempo del segundo tramo. Teníamos dato del problema el tiempo en el primer tramo, calculamos el segundo y esto nos queda 12.3 segundos. Perfecto, tenemos el inciso B. Vamos ahora a hacer el inciso C, que dice ¿cuál fue la magnitud de la aceleración en el intervalo donde se estaba deteniendo? Muy sencillo, pues igual solo con alguna ecuación de cinemática, pues calculamos la aceleración con los datos del intervalo 2. Y a mí se me ocurre que como ya tenemos todas las demás cantidades, lo más fácil sería utilizar esta ecuación. La velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración
por el tiempo. Y eso esta de aquí es 0, se despeja para la aceleración y nos queda menos la velocidad en el punto 2 dividido el tiempo de ese tramo. Esto se ingresa a la calculadora y queda 8.2 radianes por segundo cuadrado. Listo. Vamos ahora con el problema 2. Usted quiere diseñar un eje cilíndrico para levantar cubetas de cemento de 800 newtons desde el suelo hasta una altura de 78 metros. Las cubetas se atarán a una cuerda y serán levantadas por el eje cilíndrico conforme éste rota. Inciso A. ¿Cuál debería ser el diámetro del eje para levantar las cubetas con una velocidad constante de 2 centímetros por segundo y el eje rotando? A 7.5 revoluciones por minuto. Y el inciso B, si ahora el eje necesita darle una aceleración constante hacia arriba a las cubetas de 0.400 metros por segundo cuadrado, ¿cuál debería ser la aceleración angular del eje? Ok. Entonces para el inciso A, tenemos la velocidad lineal con la que van a subir las cubetas. Bueno, primero, hagamos un dibujo esquemático de esto. Digamos que este es el eje. Este puntito representa el eje de rotación que está saliendo de la página. Y aquí tiene una cuerda. Y esta caja que estoy dibujando, porque solo sé dibujar cajas, representa una cubeta o varias cubetas, no importa. La cosa es que las cubetas, que el eje está rotando en esta dirección para que la cuerda suba. Entonces, el problema nos está dando cuál es el valor de esta velocidad con la que sube la cubeta. Y eso es de 2.0 centímetros por segundo. Y lo que hay que entender aquí es de que cada punto en la cuerda tiene la misma velocidad lineal hasta llegar aquí. Y bueno, de hecho, también en este punto la velocidad lineal, mientras haya aceleración angular constante, la velocidad lineal en cada punto en magnitud va a ser la misma. Solamente va a ir cambiando de dirección. Y hay una relación bien conocida entre la longitud de arco y el radio de un círculo, que es longitud de arco es igual, no, perdón. Sí, longitud de arco es igual a radio por el ángulo que subtiende ese arco. Es decir, si tenemos un pedazo así, el radio sería esa parte de aquí. Lo que mide esto es la longitud de arco y el ángulo que subtiende ese arco es este de aquí. Y de esta expresión que acabo de escribir, pues se puede deducir también derivando, no voy a entrar más en detalle, si uno deriva esa expresión obtiene las expresiones para la velocidad angular y derivando una vez más obtiene la relación para la aceleración angular, que básicamente es la velocidad tangencial va a ser igual ahora al radio por la velocidad angular. Y también la aceleración tangencial va a ser igual al radio por la aceleración angular. Aspecto importante que este ángulo de aquí tiene que estar en unidades de radianes. En unidades de radianes y esta cantidad pues siempre vamos a trabajarlas en metros, ambas. Entonces se dice que esta cantidad de aquí
es adimensional. Porque ustedes me podrían preguntar, bueno, aquí estás multiplicando metros por radianes, ¿por qué la longitud de arco no tiene unidades de metros por radianes? Pues por la sencilla razón de que se ha definido que el ángulo medido en radianes es una cantidad adimensional, lo que significa que cuando se multiplique una cantidad como metros por radianes, entonces el, el producto obtiene la unidad de medida de metros. Entonces vamos a necesitar para este problema esta y esta relación. Porque nosotros tenemos la velocidad y de alguna manera también tenemos la velocidad angular, solamente que lo tenemos en unidades de medida distintas, que son revoluciones por minuto. Pero haciendo una conversión, nosotros podemos llegar a radianes por segundo, las unidades de medida de la velocidad angular. Entonces la conversión iría como si en una revolución, o sea, en una vuelta hay 2 pi radianes y en un minuto hay 60 segundos. Y esto les da 0.785 radianes por segundo. Entonces ahora ya tenemos la velocidad tangencial y tenemos también la velocidad angular. Ya podemos calcular cuál es el diámetro. Bueno, el diámetro es 2 veces el radio, por lo tanto el radio es igual a diámetros medios. Entonces es igual a la mitad del diámetro multiplicado por la velocidad angular. Despejamos para el diámetro, que es lo que estamos encontrando. Sería 2 veces la velocidad lineal o tangencial dividido la velocidad angular. Y al ingresar los datos en la calculadora, esto nos queda 0.051 metros. Es decir, 5.1 centímetros. Y esta sería la respuesta del primer inciso. Ahora con el segundo inciso, que nos pide calcular cuál debería ser la aceleración angular del eje para que ahora las cubetas suban con una aceleración lineal de 0.400 metros por segundo cuadrado. Entonces, utilizamos la última expresión que les di, esta. Aceleración es igual al radio por la aceleración angular. Despejamos nada más para la aceleración angular. Ingresamos a la calculadora y nos quedan 15.7 radianes por segundo cuadrado. Y listo. Entonces lo único que yo volvería a resaltar es tratar de entender bien que la velocidad en este punto de la cuerda, que es la velocidad con la que está subiendo la cubeta, sería el mismo punto que tendría un pequeño segmento de cuerda aquí y el mismo que tendría el segmentito de cuerda que está, digamos, entrando a la polea. Y conforme la cuerda va empezando a rotar, si la velocidad es constante, la velocidad angular es constante, entonces la velocidad lineal de la cuerda va a ser en toda la vuelta va a ser la misma en magnitud y lo único que va a hacer es ir cambiando de dirección, así como hizo estos dibujos de las flechitas azules. Así que eso es lo que quería hacer en este video. Espero que les sirva.